Hemos convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer nuestra postura frente a dos temas muy importantes. Primero, sobre la situación política, económica, social del país. Para poder tener elementos, criterios objetivos frente a la coyuntura, hemos hecho la valoración económica de la siguiente manera. En este momento la situación económica del Ecuador pasa por dos momentos importantes. Uno, se han incrementado los procesos de exportación en ciertos productos, que es muy importante, es positivo para el país. Y un segundo momento, en este caso, los datos de empleo, de ingresos, de pobreza, de inseguridad, de la inversión pública, de la deuda externa que tiene este gobierno, hemos alcanzado niveles nunca antes vistos. Quiero poner en este caso, sobre el primer punto, sobre las exportaciones totales en miles de millones de dólares, referentes al periodo comprendido 2018, comparado del año 2018 al año 2022. 2018 teníamos datos de 21.652 millones de dólares en exportaciones. Ahora tenemos, en el año 2022, 32.658 millones de dólares. Importante que se haya incrementado. ¿En qué sectores? En el sector petrolero. Queremos dejar absolutamente claro nuestra postura política con estos datos. En relación a la exportación petrolera, pasamos del 2020, que era de 4.684 millones de dólares, 2021 7.278 millones de dólares, al 2022 de 10.034 millones de dólares. Un importante incremento en la exportación petrolera. ¿Han visto el deterioro de los territorios de los pueblos indígenas? Ninguno, ni siquiera han observado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Hemos tenido un decrecimiento de la exportación de banano y de plátano de 2021 3.485 a 3.267 millones de dólares. En camarón hemos tenido un incremento de 927 millones de dólares a 950 millones de dólares. En otros productos hemos tenido de 2.500 a 3.291 millones de dólares. En productos industrializados hemos tenido un incremento de 5.228 a 6.146 millones de dólares. Vamos a analizar a profundidad sobre el incremento de las exportaciones petroleras, haciendo una comparación en este caso al 2022 comparado con las exportaciones de los anteriores gobiernos de turno. El pico que se obtuvo en el 2011, el proceso más importante de exportación petrolera, llegamos a más de 13.000 millones de dólares. En comparación al 2023, como hemos dicho, a más de 16.000 millones de dólares. Otro rubro importante que tiene que ver con la política económica de los ecuatorianos, el incremento de la deuda externa. Enero 2023, al BID tenemos una deuda de 7.658 millones de dólares. Al Banco Mundial, 4.327 millones de dólares. Al Fondo Monetario Internacional, 8.229 millones de dólares. A la CAP, 4.208 millones de dólares. En total, 24.424 millones de dólares. Fuente, Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Queremos poner este dato, porque si no se ha recurrido a un discurso mentiroso, donde se dice que en los anteriores años se ha endeudado más. Lo que queda claro es del 2010 al 2021, en este caso, se ha tenido un incremento leve. Pero al 2023 hemos llegado a 24.000 millones de dólares. Con esto queremos decir, con todos los ingresos que ha tenido, sea por exportaciones de petróleo y todos los otros productos, además de la deuda, el gobierno nacional en los últimos 2 años ha recibido un total, ha tenido un acceso total, desde abril a mayo del 2021 a enero 23, a 82.613 millones de dólares. Lo que significa en comparación al gobierno de Moreno, en los 2 últimos años del gobierno de Moreno, que accedió a 66.266 millones de dólares. Con esta comparación económica, queremos decir, ¿cuál es el problema fundamental? Estos recursos, que muchas veces han hecho una flexibilización tributaria, ingresos importantes, pero muchos sectores económicos no están tributando para sostener la economía de los ecuatorianos. Por eso queremos decir, si miramos la inversión pública, prácticamente ha tenido un decrecimiento absoluto en los últimos años. En este caso, según el Banco Central, se observa una disminución radical de la inversión pública. Sin embargo, los datos son aún más reveladores cuando se retira la inversión pública, la inversión en términos de formación bruta de capitales. Sobre todo, queridos compañeros, en los sectores públicos, que en este caso ha significado 2021 aproximadamente 194 millones de dólares de inversión
en el sector público, 138 millones en el 2021, en el tercer semestre, y sucesivamente. Se puede imaginar, en el año 2022, en el primero, segundo y tercero, prácticamente han mantenido entre 28, 98, 134 millones de dólares como inversión pública. ¿A dónde va la plata? Esa es la pregunta. ¿Dónde va la plata de los tributos? ¿Dónde va la plata del petróleo? ¿Dónde va la plata de la deuda externa? Cuando en los datos del mismo gobierno nacional prácticamente no se visibiliza la inversión, que esto ha dejado absolutamente claro, una desinversión. Pero sobre todo también, la plata no hay para garantizar la seguridad, la plata no hay para garantizar mecanismos de producción localizada, la plata no hay para garantizar la salud de los ecuatorianos. ¿Dónde está la plata? Esto ha generado y ha ayudado a que profundice, en este caso, la crisis social, la crisis económica. Muchos de nuestros jóvenes no han podido acceder a la educación, a la salud, no han podido acceder a una fuente de empleo. ¿Por qué? Porque la plata que ha salido en este caso, de los territorios, de los bolsillos de los ecuatorianos, no está garantizado para la inversión en este país. Por ello queremos decir a los señores asambleístas, cuando analizamos el rubro de exportación de petróleo, aquí hay un problema. Y este problema es que prácticamente hay procesos que la misma Corte Constitucional han determinado que hay un proceso irregular, corrupto, frente al manejo de la FOLOPEC, que significó millones de dólares de pérdidas para los ecuatorianos. Entonces, señores asambleístas, en este escenario económico, ahora pasando a un escenario político, no vengan a cambiar o no vengan a tergiversar la realidad. Aquí hay una crisis objetiva. Hay una realidad objetiva a la cual la Corte Constitucional determinó bajo 3 parámetros, no de manera aleatoria, sino bajo un proceso riguroso. La Corte Constitucional resumió los argumentos para dar paso, para dar admisión al juicio político, primero sobre los hechos de base, segundo sobre los hechos inferidos y tercero sobre los hechos conclusivos. En ese sentido, aquí no cabe, asambleístas sobre todo de Pachacuti, que miramos justificación de que el movimiento indígena o el escenario del juicio político favorece a otros actores políticos. No, señores, este es una realidad. Hay una actitud, hay una autoría del gobierno nacional frente a esta coyuntura. Por lo tanto, nosotros ratificamos en este procedimiento con datos objetivos a las cuales debe encaminar la Asamblea Nacional. Y decimos con absoluta responsabilidad, cada asambleísta de hoy en adelante, al menos los que dependen de la estructura del movimiento indígena, serán dados seguimiento, observados, sostenidos por las estructuras organizativas en cada territorio. Los que ahora hemos escuchado con absoluta preocupación los audios de que podían cambiar votos a cambio de ministerios de la señora Velázquez, y lo que hemos visto, lo que ha dicho el compañero Marlon Vargas, en este caso, favores políticos para ubicar familiares. El trabajo es un derecho, pero no pueden utilizar ese trabajo, que es un derecho, para politizar y entrometer en las decisiones colectivas de las estructuras organizativas del país. Por ello nosotros invitamos, y pasamos al segundo punto para la cual invitamos a esta rueda de prensa, sobre el movimiento Pachacuti. Con este escenario político, económico, social del país, el país nos está vigilando, nos está mirando qué va a pasar en el Congreso de Pachacuti. 3 cosas decimos. Primero, el Pachacuti nació en el corazón de las luchas de las organizaciones indígenas del Ecuador, centralmente de la CONAIE y los sectores populares. Segundo, debe recuperar esa unidad orgánica, esa unidad política organizativa, porque nosotros no somos diferentes. Decidimos con nuestros criterios, con nuestras decisiones por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero también definimos dentro de la política nacional, para la cual es articulada. Y tercero, no vamos a permitir, por cualquiera de las formas, que se pretenda dañar este proceso democrático. Solo vamos a hacer cumplir lo que definió con los coordinadores provinciales, con las estructuras organizativas, la decisión del 22 de marzo en el Consejo Político de la CONAIE, del movimiento Pachacuti, donde se dijo: en provincias donde hay unidad entre el movimiento Pachacuti y las organizaciones, se respetará la lista de adherentes que consignarán su decisión con voz y voto en el Congreso. Y en provincias donde no hay unidad, donde hay una ruptura entre lo organizativo y lo político, entre las organizaciones y el movimiento Pachacuti, se respetará la decisión que deben cumplir el 50% de adherentes de las organizaciones y el 50% de adherentes de compañeros a nivel individual. Nosotros no vamos a agredir ningún derecho, como tampoco queremos que nos agredan el derecho de las estructuras organizativas. Ya están identificadas las provincias donde no han permitido que adherentes de las estructuras organizativas no den su decisión con voz y voto en este Congreso. Lo vamos con absoluta tranquilidad, pero también vamos con una decisión con todas las estructuras a nivel nacional. Y quiero finalizar diciendo al país:
Hemos tenido un esfuerzo grande para unificar. Miren, estamos unidos. Desde el Consejo de Gobierno de la CONAIE, el Consejo de Gobierno de la Ecuasunari, el Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, el Consejo de Gobierno de la CONAICE, que en este caso, bajo tutela de estas personas, incluso no han querido entregar el nombramiento. En este caso a los consejos de gobierno de los pueblos y nacionalidades que fueron decididas con sus estructuras de base. No vamos a permitir más. Si pasó el señor Pachala, ahora el otro señor secretario, no pueden seguir tutelando nuestros derechos a intereses políticos. Simplemente respeten lo que dice la Constitución. Quiero finalizar llamando a la unidad de nuestras estructuras organizativas. Hay hechos por sus propias bocas de algunos de los candidatos que están haciendo daño. Hay por sus propias bocas de algunos asambleístas que hacen daño a todo el proyecto político. Por ello, un mecanismo democrático garantizado en el artículo 95 de la Constitución de la República, donde reconoce la democracia comunitaria, la democracia representativa, la democracia directa. Uno de ellos, la democracia comunitaria, nos ha permitido tener control ético y moral en cada uno de los territorios. Los candidatos Velázquez y Herrera no tienen un proceso, por lo menos de su comuna, de su organización o de su provincia. Están rompiendo toda la lógica organizativa que toda la vida nos ha mantenido unidos. No podemos permitir que en los últimos 7 años, bajo decisión de la CONAIE, no de individuos, bajo decisión de la CONAIE, se llevó a cabo para que el señor Marlon Santi y todo el comité ejecutivo puedan ser nuestras autoridades, con un único propósito: unifiquen la decisión de las organizaciones y de los adherentes. No lo han hecho. Después de 7 años, los que ahora dicen que van a respetar las organizaciones no lo van a hacerlo. Lo que pido, compañeras y compañeros, por un principio democrático, no se puede concentrar en una provincia, no se puede concentrar en un solo territorio. Yo soy de la provincia de Cotopaxi, soy del mismo territorio de la UNOCAN, donde vienen 2 candidatos más. No se puede, por un principio democrático. Las otras provincias, toda la vida hemos visto que tienen que distribuir las representaciones en las diferentes provincias. Muchas gracias, vamos con fuerza, comunidad.